¿Qué dice este versículo? Está hablando de la iglesia. Hay personas que me han dicho cuando, después de que reciben la salvación y pasan algunos meses, me dicen, ¿cómo hago yo para no... bueno, hay un limitante en el corazón y me dicen, yo estuve en varias doctrinas que se fundamentaban en la confianza en el hombre. ¿Se fundamentaban en la confianza en la palabra de Dios? No. Se fundamentaban en la confianza en el hombre. ¿Por qué el ser humano, por qué existen tantas religiones? Porque el ser humano necesita confiar en algo que vea. ¿Cómo, y cuando me preguntan así, ¿cómo hago yo para saber si realmente estoy con iglesia, no con algo que parece iglesia? Y les muestro este pasaje de la Biblia. Aquí, ¿qué dice? Mire lo que dice ese versículo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué dice el versículo 45? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando les muestro esto dicen, uy, eso sí yo nunca lo he visto en ningún lado. Entonces les digo, esa es la evidencia de la iglesia verdadera. ¿Cómo haces tú para ese versículo que dice Jeremías 17:5, que dice, maldito el varón que confía en el hombre? Ay, pero el ser humano en modo natural, ¿por qué dice la Biblia ese versículo? Porque el ser humano en modo natural quiere servir a los hombres. ¿Quiere servir a Dios? No, quiere servir a los hombres. Hace poco el evangelista nos compartió el miércoles cómo él se encontró con una señora y esta señora dijo que no importaba denominación, iglesia, así dijo. Entonces el evangelista, ¿qué dijo? Amén, porque esa señora dijo, lo importante es lo que está en la palabra, lo importante es lo que está en la palabra. Pero resulta que después se la encontró y esa señora vendía, no recuerdo qué, helado, algo así, vendía algo. Y eso fue en el bus se la encontró y le dijo así, que lo que importaba era lo que estaba escrito en la palabra. Pero cuando se la volvió a encontrar, ¿qué le dijo esa señora? ¿Usted a qué iglesia asiste? El evangelista, ¿qué le tuvo que decir? Pero usted no me está diciendo que lo verdaderamente importante es acá, no a donde yo voy o no voy. ¿Por qué? Porque el ser humano, en modo natural, quiere servir a seres humanos. Quiere tener un nombre. No sé si se acuerdan de la Torre de Babel. Hagámonos un nombre. La gente quiere decir, yo pertenezco a testigos de Yahvé, un ejemplo, ¿no? Digamos que hubiera una religión que se llame así, pero la gente necesita sentir pertenencia. El ser humano, la parte animal, quiere servir a lo que ve. Pero ¿cómo reconoces tú, iglesia? ¿Cómo reconoces tú? Nuestro Señor Jesucristo, una vez que nos dio la salvación, hay una parábola donde Él explica cómo alguien puede recibir la salvación. Él a quién puede salvar, para quién es la salvación. Cuando miramos, Él explica la persona que no tiene ninguna opción. En Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante, a través de una parábola que se conoce como el buen samaritano. La persona que no tiene ninguna posibilidad, esa persona es la que puede recibir la salvación. Aquí en este capítulo que leímos, esa vez recibieron como 3,000. Y dice que día a día se añadían los que iban a ser salvos. Los que habían de ser salvos se iban añadiendo a la iglesia. Entonces, aquí lo que está sucediendo es el origen. ¿Cuál es el origen de la iglesia? No tiene avaricia, no tiene amor por el dinero. En los lugares que no son iglesia, que se hacen llamar iglesia, pero que no lo son, ¿qué característica tienen? Lo primero para ellos, el norte, el oriente es dinero, dinero, dinero. Se tuercen las cosas. Empieza aparentemente con un corazón de buenas intenciones. Todos los que han estudiado teología, han estudiado para ser pastores, ¿con qué corazón estudiaron para ser pastores? ¿Con malas intenciones? No, tenían buenas intenciones. Pero una vez que empiezan su aparente ministerio, todo se convierte en plata, 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 dinero, dinero, dinero. Aquí dice, tenían en común todas las cosas. Ahora, algunos me han dicho, no, yo notaba que en esos lugares donde yo estuve,
era todo para mí. El pastor desde su púlpito, él cómo hablaba para que le trajeran a él. Lo de él era para la iglesia, no. Lo de él era para los hermanos, ¿tenían todo en común? No. Lo de él es de él y lo de los hermanos también es de él. No sé si se dan cuenta de esa característica. Eso no es iglesia. Por eso dice la palabra, hay una característica del obispo no dado a la avaricia. La persona que tiene avaricia, ¿qué quiere? Todo para él. ¿Él va a dar? No, no da. Y si da, da alguna chichigua, algún dulce, algo así. Pero ¿qué quiere? Que los otros le den, vendan sus propiedades y den así, vendan sus propiedades, pero todo para él. Lo de él también para la iglesia, no. En la iglesia, quienes los hermanos que ya han asistido a la iglesia se han dado cuenta que los ministros no viven para sí. El ministro no tiene nada a su nombre, no tiene propiedades. El ministro, ¿qué hace? Lo que Jesús dijo. Jesús le puso una tarea a la iglesia. ¿Cuál es la tarea que puso a la iglesia? Le dijo, después de la salvación que viene, cuídamele, cuídamele. Hace poco el pastor nos compartía como las características de por qué Ruth podía obedecer a Noemí. Porque lo que le dijo Noemí, ve y acuéstate a los pies, levanta la cobija y métete y acuéstate. Suena algo loquísimo. ¿Cómo una persona se va a acostar en la cama de alguien que no... Una mujer. ¿Qué mujer va a recibir esa instrucción? Ve y acuéstate en la cama de esa persona que no te conoce, tú no lo conoces, ve y acuéstate. ¿Cómo ella pudo hacer caso a Noemí? El pastor nos explicaba. Él dijo, porque Noemí la amaba. Porque Noemí conocía a Ruth más que Ruth a sí misma. De esa característica. Cuando recién llegué a la iglesia, algo que me sorprendió. Nunca me pidieron, deme, nunca. Todo lo teníamos en común. Y yo lo que podía aportar, en esa época, yo trabajaba en una empresa y en esa época pues, yo recibía ingresos. Y lo que recibía me daba exacto apenas como para sobrevivir. Y cuando llegaba a la iglesia, a veces llegaba porque teníamos que hacer un volante. En esa época yo era el encargado de hacer los volantes, manejar Corel, Illustrator. Y cuando llegaba el pastor, yo llegaba pensando en el trabajo que teníamos que hacer, me comprometí, quedé de verme con la esposa del pastor, porque con ella era que diseñábamos los volantes y ella ya me estaba esperando en la oficina. Y cuando llegaba, él me miraba y él se daba cuenta si yo había comido o no había comido. Mirándome me dijo, tú no comiste, ¿cierto? Me cogía del brazo, me llevaba a la cocina, me daba comida, se quedaba conmigo 1 hora, así el tiempo que yo estuviera comiendo, compartiendo. Entonces cuando yo veía, yo noté una diferencia con lo que yo conocía como iglesia. Los que yo conocía como iglesia solo que querían. El pastor estaba en un lugar de eminencia, nadie podía acercársele. El que se le acercaba tenía que tener había como, no sé si han visto las películas de los superhéroes, que tienen como una barrera que nadie les puede acercar. Así eran. No conocía uno, no los conocía uno a ellos no lo conocían a uno no sabe qué están pensando, ellos no saben qué está pensando, pero el pastor nos enseñó por qué Ruth podía obedecer. Ese es el secreto de la iglesia. Te ama, te conoce mejor que tú a ti mismo. Eso podemos ver en la iglesia verdadera. Plata se pide plata. No. Hay una urna, ciertamente. Dice la Biblia, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. ¿Tú puedes dar? Sí, tú puedes dar ofrenda. El apóstol Pablo habla de dar ofrenda constantemente. No, bueno, constantemente no, pero sí él habla esa parte. Esa parte la habla el apóstol Pablo. Si tú quieres mirar esa parte, ahí está en la Biblia. Eso es parte de la iglesia. El apóstol Pablo estuvo en la primera iglesia, donde todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común, donde él mismo conocía exactamente a cada uno de sus miembros. Ser pastor no es dar órdenes. Ser pastor no es pasar, coger el micrófono, decir cosas que la gente aplauda, que la gente enaltezca, eleve su corazón, pero nunca a nadie se le pueda acercar. Eso en las que no son iglesias. En la que es iglesia, verdaderamente hay una pequeña diferencia. El pastor conoce a sus ovejas. Así sean muchas, hay mecanismos para poder conocer a las personas. Donde no es iglesia no te conocen, lo único que quieren de ti es que tú asistas y lleves tu dinero.
Esa es la diferencia entre la iglesia verdadera, lo leímos hoy. Leámoslo ya una última vez para finalizar. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo identificas tú a la iglesia? Mira estos dos versículos. Ese es el orden de la iglesia primitiva. Así comenzó la iglesia. Y si miras al apóstol Pablo, así mantenía la iglesia. Esa es la iglesia verdadera, no lo que ahora la gente llama iglesia. Eso no es. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque en la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El ser humano en modo natural quiere servir a hombres. Aunque estén conectados o no estén conectados, aunque se hayan corrompido o no se hayan corrompido, aunque su corazón esté en el dinero o no esté en el dinero, quieren servir a instituciones, a seres humanos, quieren hacerse un nombre, como cuando se hizo la Torre de Babel. El corazón del ser humano es tener un nombre, representar un nombre, pero el nombre que debemos representar es a Cristo. El que nos dio la salvación, el que murió por nosotros, no fue Pablo, no fue Pedro. El que murió por nosotros fue Cristo. El mismo apóstol Pablo hablaba de esa manera. No porque unos sean de Apolos, otros sean de Pablo, no. Ninguno de ellos murió por nosotros. El que murió por nosotros fue Cristo. Al que debemos mirar es a Cristo. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Permite que todos los hermanos miren a la palabra por encima de los hombres. Como aquí decimos, no confíen en nosotros, no confíen en ustedes, no confíen en sí mismos, no confíen en nadie, confíen únicamente en la palabra de Dios. Hemos orado y todo te lo hemos puesto en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Es muy hermoso. Considerar la palabra muy hermoso. Nos guía incluso en la relación interpersonal, en el trato interpersonal. Los hermanos, dice la palabra, cuán hermoso, cuán delicioso. Habitar los hermanos juntos en armonía, no como el lupus. El lupus es un cuerpo que se ataca a sí mismo, muy diferente. En el mundo hay eso, en el mundo puede haber eso. O peor, hay indiferencia. O sea, no son un cuerpo. Si hay indiferencia, no es un cuerpo. Si hay lupus, hay ataque mutuo. La iglesia verdadera están juntos en armonía. Todo lo tienen en común. No atacándose, no persiguiéndose, no unos contra otros, no. Todas las noches estamos compartiendo. Hoy es por la mañana, pero dentro de 14 horas nos vemos nuevamente. Chao. Si quieren hacerme preguntas, veo que están haciendo preguntas. Si quieren hacerme preguntas, pueden escribirme por el interno. Hago un paréntesis. Si me quieren hacer preguntas, las pueden hacer por el interno. ¿Cómo me pueden contactar? Debajo de mi foto, cuando ustedes entren a mi perfil principal, mi foto ya no aparece aquí chiquitica, sino aparece acá. Cuando aparece aquí mi foto, debajo hay un botón que dice teléfono. Me escriben al WhatsApp y independiente del país en el que estén, les sale gratis, es a través de WhatsApp. Me escriben o me dejan audios, mejor audios. Me dejan un audio y me hacen la pregunta que quieran. Sé que hoy unas 20 personas tienen preguntas diferentes. Háganme las preguntas directamente. Pero en el espacio que estamos compartiendo, pues no podemos estar contestando preguntas. Estos en vivo son diferentes al común de los en vivo. Aquí no estamos contestando preguntas, sino estamos compartiendo. Pero las preguntas sí recibimos preguntas y a todas las contestamos, todo decentemente y con orden. ¿Cómo me pueden hacer preguntas? Ya les dije cómo. Debajo de mi foto hay un botón que dice teléfono. Guárdenlo en sus contactos a través de WhatsApp. Me escriben. Nos vemos.